Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer este modelo de abrigo. Mirad, es un abrigo estilo trapecio, lleva manga raglan y aquí justo en el corte lleva un bolsillo. En la parte del interior está puesto un forrito de algodón para que sea más calentito y el tejido exterior es paño, en paño rosa. Si queréis más información sobre el modelo podéis entrar en mi blog patronesmujer.com y si queréis el patrón está disponible en tienda.patronesmujer.com de la talla 1 año a 12 años. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. En este video tutorial vamos a aprender a hacer un abrigo de niña trapecio con manga raglan. Los materiales que vamos a necesitar son tejido de 1 metro a 1,50 m dependiendo de la talla que vayamos a hacer, algodón para la parte interior de 45 centímetros a 90 centímetros, el forro de las mangas 40 centímetros a 65 centímetros y entretela 95 centímetros. Las piezas de patrón que vamos a necesitar serían: la pieza número 1 es el delantero, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 2 es el delantero de la parte de abajo, cortar 2 piezas de género encaradas. La pieza número 3 es la espalda, cortar una vez de género, esta a la mitad. La pieza número 4 es la parte de abajo de la espalda, cortar una vez de género, esta a la mitad. La pieza número 5 es la manga del delantero, cortar 2 veces de género. La pieza número 6 es la manga de la espalda, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 7 es la vista, cortar 2 veces de género y 2 veces de entretela encaradas. La pieza número 8 es la vista de la espalda, cortar una vez de género y una vez de entretela. La pieza número 9 es el forro delantero, cortar 2 veces de forro encaradas. La pieza número 10 es el forro de la espalda, cortar una vez de forro, esta a la mitad. La pieza número 11 es el forro de la manga, cortar 2 veces de forro encaradas. La pieza número 12 es el forro de la manga, también cortar 2 veces de forro encaradas. Y la pieza número 13 es el fondo de bolsillo, cortar 2 veces de género y 2 veces de forro. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios si hemos adquirido el patrón en archivo PDF. Si lo hemos cogido ya impreso en papel grande, pues lo único que tenemos que hacer es recortar alrededor de la línea de la talla que queremos hacer el patrón, bueno, en este caso el abrigo. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez que hemos recortado todo el patrón alrededor, vamos a doblar el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a colocar la espalda justo en el doblez. A continuación, las 2 piezas del delantero, la vista, el bolsillo, la manga de la espalda, la del delantero y justo en la doblez, la vista de la espalda. Y ahora vamos a recortar al ras, al filo del patrón. Cortamos todas las piezas que lleva de tejido. Una vez que las hemos recortado, antes de quitar el patrón, vamos a dar todos los piquetes o aplomos que lleve el patrón. Son importantes para cuando montamos la prenda que nos case a la perfección y nos resulte más fácil hacerle el abrigo. Una vez que hemos cortado la parte exterior, el paño, vamos a cortar el interior. Colocamos la espalda también justo en la doblez del forro y a continuación la del delantero. Y vamos a recortar al filo del patrón. Yo en este caso he puesto algodón para que sea más calentito, pero le podéis también poner forro de poliéster igual que hemos hecho con las mangas. Una vez cortado el tejido de algodón, ahora vamos a cortar las mangas. En este caso ya las cortamos de forro poliéster, para que sea más fácil al ponerse el abrigo para que te resbalen los brazos. Le colocáis igual
a la mitad de las piezas del patrón y con el derecho hacia el interior. Y colocamos las dos mangas, la del delantero y la espalda, y el fondo de bolsillo. Y recortamos alrededor. Una vez que hemos terminado también de cortar las piezas de forro, ahora vamos a cortar la entretela. Igual doblamos la entretela con la parte que pega hacia el interior y vamos a colocar la vista del delantero y en la doblez la vista de la espalda. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor, al filo del patrón. Ahora vamos a coser. Lo primero que hacemos es pegar la entretela de las vistas, tanto del delantero como de la espalda. Cogemos la parte de abajo del delantero y vamos a situar los fondos de bolsillo de forro justo en los piquetes que tenemos en la parte de arriba. Tiene dos piquetes, la parte de arriba de la pieza y el forro, y justo colocamos encima. Ahora comenzamos a coser desde el primer piquete hasta el otro piquete para hacer el hueco de bolsillo. Rematamos bien en cada extremo, sin llegar al final, porque ahora le vamos a dar unos piquetes justo, veis, donde hemos empezado y donde hemos terminado de coser el bolsillo. Ahora tenemos que volver hacia el revés y plancharlos. Con el otro hacemos lo mismo, le damos un piquete a cada extremo y volvemos hacia el revés. En la parte de arriba del delantero hacemos lo mismo, colocamos el fondo de bolsillo, en este caso el que va de género, y le cosemos igual, de piquete a piquete. En el otro lado del delantero, de la parte de arriba, hacemos lo mismo, cosemos el bolsillo de piquete a piquete. Ahora vamos a coger la espalda de la parte de abajo del abrigo y vamos a situar una a cada lado del costado para unir los costados de la parte de abajo. Y vamos a coser primero un lado y luego otro lado. Comenzamos a coser por la parte de abajo del bajo a 1 centímetro de costura. Y ahora cosemos el otro lado del costado. Una vez que hemos cerrado los dos lados, le vamos a colocar una puntilla de adorno por la parte de arriba. La vamos a ir colocando a 1 centímetro hacia abajo para luego poder coser la parte de arriba del abrigo. Y le cosemos justo también en el filo del bolsillo. Cuando vayáis cosiendo la puntilla, tened cuidado de que las costuras queden abiertas para luego poder plancharlas. Vamos a ir cosiéndola en paralelo todo alrededor del corte, dejando 1 centímetro para luego poder coser la parte de arriba. Ahora vamos a coser la parte de arriba, primero un costado y luego el otro costado. Dejamos hacia el interior los derechos y comenzamos a coser por la parte de abajo, cerrando el costado a 1 centímetro. Ahora el otro lado del abrigo. Y ahora vamos a unir la parte de arriba con la parte de abajo. Hacemos coincidir las costuras del costado, nos tienen que quedar iguales, y el piquete del centro. Y vamos a comenzar a coser por la parte donde le hemos puesto o le hemos cosido la puntilla.
subimos el bolsillo que va de tejido hacia arriba para no pillarle, o sea, lo que es el fondo del bolsillo, y cosemos justo hasta donde empieza, donde hemos hecho el piquete del bolsillo, donde empieza el bolsillo, para poder dejar ahora el hueco. Fijaros, cosemos justo al ras. Ahora estiramos y le dejamos justo al ras de la costura y comenzamos otra vez a coser. Hacemos coincidir la costura de arriba con la de abajo. Tiene que casar a la perfección, porque si no quedaría muy feo. Hacemos coincidir los piquetes y cuando llegamos al otro lado del bolsillo hacemos lo mismo. Subimos el fondo hacia arriba para no pillarle. Y cosemos hasta donde empieza el bolsillo. Y ahora continuamos el otro trozo que queda para terminar el corte. Y cosemos hasta el final de la vista. Ahora subimos, bajamos la parte de arriba hacia abajo, fijaros. Y vamos a coser por el lateral todo alrededor el fondo. Cogemos las mangas de género y hacemos coincidir la manga del delantero con la de la espalda, dejando el derecho hacia el interior de la manga. Y vamos a colocarla una encima de la otra para coser primero la parte de arriba de la manga, y una vez que la hayamos planchado vamos a cerrar la parte de abajo o la sangría de la manga. Pero primero cosemos la de arriba. Comenzamos a coser por la parte de arriba de la manga, donde está el escote, donde va a ir luego el escote del abrigo, y cosemos a 1 centímetro de costura, haciendo la forma curva que lleva del hombro. Y cosemos hasta la parte del bajo. Ahora, para coser el otro lado de la manga, comenzamos por la parte de abajo, del bajo, y cosemos en recto hasta arriba. Una vez que hemos cosido las dos costuras, las tenemos que planchar bien y nos marcamos también el bajo. Y una vez que la hemos cerrado, cosemos la costura de la manga o la sangría y la planchamos. También planchamos el interior del abrigo, todas las costuras bien planchaditas, el fondo de bolsillo, y marcamos y pegamos el bajo del abrigo. Yo le he pegado con biledón, pero también podéis coserlo con un punto invisible. En la manga he hecho lo mismo, también he pegado el bajo con biledón y he planchado bien las dos costuras. Le dais la vuelta por el lado del derecho y colocáis a cada lado del abrigo la manga que corresponda. Fijaros en los piquetes. 2 piquetes indican sisa delantero y un piquete indican sisa espalda. Ahora vamos a colocarla. Fijaros, hacemos coincidir la costura de la manga con el costado del abrigo y colocamos el primer alfiler. Seguidamente hacemos coincidir un piquete que sería la espalda y vamos colocando piquetes todo a lo largo de la sisa para que nos resulte más fácil colocarla. Y ahora en la parte del delantero colocamos también otro alfiler y otro en la parte de arriba del escote.
y las vamos a coser las dos alrededor. Comenzamos a coser por la parte de abajo de la costura del abrigo, y en este caso, al no llevar frunce la manga, da un poco igual coserla por la parte de la manga o por la parte del abrigo. Primero se cose un lado, empezaríamos por la parte de abajo del costado y comenzamos a coser a 1 centímetro de costura todo alrededor, adaptándola con los dedos, la forma curva que lleva, y haciendo coincidir los piquetes para saber que está bien aplomada. Yo los voy quitando porque me pincho al coser con ellos y los voy quitando, pero podéis coser encima, pasar la máquina por encima, que no pasa nada. Una vez que cosemos un lado de la manga, ahora la volvemos hacia el otro lado y ahora comenzamos a coser igual por la parte de abajo, pero por la parte del abrigo o del cuerpo del abrigo. Vamos adaptando igual la forma curva con los dedos y la vamos colocando poco a poco. Y cosemos hasta el final del escote. Una vez que la hemos cosido la manga, comprobamos por el lado del derecho que la hemos colocado bien, que está bien puesta. Ahora vamos a hacer el forro. Colocamos la espalda con el derecho hacia arriba y encima vamos a colocar los delanteros con el derecho hacia el interior. Y vamos a coser primero un costado y luego el otro costado. Comenzamos a coser por el bajo y cosemos hasta arriba de la sisa, a 1 centímetro de costura. El otro lado hacemos igual, comenzamos por la sisa y cosemos hasta el bajo. Cogemos las mangas de forro y hacemos coincidir la manga del delantero con la de la espalda, con el derecho hacia el interior, y cosemos primero la costura de la parte de arriba. Y una vez que hemos cosido esta costura, ahora unimos la manga por la parte de abajo o la sangría de la manga. Hacemos lo mismo con la otra manga igual. Una vez que las hemos cosido las dos, vamos a colocarlas al cuerpo del forro. Por la parte del derecho hacemos coincidir los piquetes y hacemos coincidir el costado con la sangría de la manga, colocamos el primer alfiler y ahora los dos piquetes del delantero con los dos piquetes de la manga del delantero y la sujetamos hasta arriba, y en la espalda igual. Hacemos coincidir piquetes y colocamos alfileres para que nos resulte más fácil coserla. La otra manga la colocamos igual. Comenzamos a coser por la parte de abajo del costado y vamos cosiendo alrededor, adaptándola con los dedos hasta la parte de arriba del escote. Y ahora que una vez que hemos cosido un lado, cosemos el otro lado de la manga. Podemos empezar otra vez por la parte de abajo del costado, o en este caso empezamos por la parte de arriba del escote. Es una manga que al no llevar frunce da igual un poco que la cosamos por la parte del forro o por la parte del cuerpo.
Colocamos la vista de la espalda con el derecho hacia arriba y encima vamos a colocar las vistas del delantero. Fijaros, y las vamos a sujetar o coser por la parte de arriba del hombro. Las cosemos a 1 centímetro, las dos vistas, para unirlas. Y ahora la vamos a colocar alrededor del forro. Por la parte del derecho hacemos coincidir el derecho de la vista con el derecho del forro. Comenzamos a sujetarla, si queréis, por la parte de abajo o por el piquete del centro, para que quede bien aplomada, y la vamos sujetando todo alrededor. La costura de la parte de arriba de la vista, que sería el hombro, con la costura de la parte de arriba del cuerpo del forro. Ir abriendo la costura para cuando vayamos a plancharle. Ahora la vista de la espalda la hacemos coincidir con el centro del forro de la espalda, también del piquete, hacemos coincidir los piquetes y continuamos con el hombro. Y ya por último la terminamos de sujetar en el otro lado del canto del delantero. La vista os llega hasta el final del forro, igual de larga, quedan iguales. Y ahora la vamos a sujetar todo alrededor. Vamos a comenzar a coserla por la parte de la vista donde está la entretela, que es una parte que se estira menos al estar entretelada, pero siempre cuando vayáis cosiendo ir estirando del tejido de abajo, porque la máquina tiende a arrastrar al tejido de arriba y al final puede que os sobre y os venga más grande una parte que otra. Hacemos coincidir la costura de la vista de arriba con la costura de la manga, la que está en la parte de arriba. Vamos haciendo la parte curva de la vista de la espalda. Fijaros que os coinciden las costuras. Si veis que no os coinciden, es mejor que dejéis de coser porque estáis arrastrando el tejido. Una vez que terminamos de coser el forro, de hacerle, lo que tenemos que hacer es plancharle muy bien. Antes de poner el forro al abrigo, hay que planchar las dos partes muy bien. En un abrigo es muy importante la plancha intermedia, porque hace que quede con un mejor acabado o un acabado un poco más peor. Para colocar el forro al abrigo, una vez que le hemos planchado, vamos a hacer coincidir los derechos y le dejamos los derechos hacia el interior. Y vamos a ir colocando unos alfileres para que nos resulte más fácil. También podéis hilvanarlo. Y sujetamos primero los cantos del abrigo, todo alrededor.
La vista nos va a llegar abajo, va a quedar suelto la parte del bajo del abrigo. Hacemos coincidir los hombros, el piquete del escote del centro, de la espalda, vais sujetándolo con cuidado. Tengo que hacer coincidir los piquetes de los dos lados. Y ahora vamos a comenzar a coser por la parte de la vista, todo alrededor, por la parte donde está entretelada. Nos fijamos cuando comenzamos a coser de dejar un trozo de vista sin coser. Comenzamos a coser dejando 1 centímetro, porque ese centímetro luego le vamos a unir al bajo. Fijaros en el vídeo, o sea, dejamos sin coser. Empezamos dejando 1 centímetro. Y ahora ya vamos a ir cosiendo alrededor, primero por el canto del abrigo, en recto, siempre tirando del tejido de abajo, hasta la parte del escote. Clavamos la máquina y giramos para hacer la parte curva. Nos fijamos que nos coinciden las costuras de arriba de los hombros. El centro de la espalda, que nos coincidan los piquetes. Seguimos otra vez hasta el escote, ahora giramos otra vez la máquina y cosemos en recto hasta la parte de abajo. Y cosemos hasta el final sin llegar hasta el final, dejando el centímetro, 1 centímetro sin coser, para luego coser esa parte al bajo del abrigo. Fijaros, ahora vamos a coser el bajo. Colocamos un primer alfiler en la parte esta del bajo, dejamos con un pequeño fuelle y vamos a ir sujetando el bajo del forro con el bajo del género. Hacemos coincidir las costuras. Fijaros cómo doblamos hacia arriba para poder sujetar la vista al bajo. Comenzamos a coser el bajo, fijaros justo donde acaba el pespunte que hemos unido anteriormente el canto de la vista con la del abrigo. Comenzamos a coser por la parte del forro y vamos a ir cosiendo en recto, uniendo las dos partes del bajo y haciendo coincidir las costuras del costado.
Vamos cosiendo el bajo, estirando del tejido de abajo, para cuando lleguemos al final no nos haya arrastrado el de arriba y tengamos mucho volumen de tejido sobrante. Así que procurad tirar del tejido de abajo, que seguro que os va a quedar mejor. Cuando llegamos al final de la vista, igual cosemos hasta el final, aproximándonos al pespunte que hemos cosido anteriormente, para rematar la esquina del abrigo. Fijaros ahí justo, hemos dejado 1 centímetro libre para poder coser ahora el bajo. Fijaros, ¿ves? Al ras os tiene que quedar y os queda como un pequeño pliegue que hace esa bolsa. Ahora vamos a rematar los bajos del abrigo. Igual hacemos coincidir las mangas, la sangría de la manga, y en este caso, como tenemos ya el bajo doblado hacia el revés, pues introducimos la manga del forro y hacemos coincidir los derechos. Colocamos un primer alfiler para sujetarlos, si queréis, en la costura de la parte de abajo de la sangría, y otro alfiler, en la costura de la parte de arriba. Y ahora la vamos a coser alrededor. Cosemos por la parte del género. Y la vamos cosiendo alrededor con un punto al centímetro. Vamos girando la manga para que nos resulte más fácil. Y con la otra manga del forro hacemos lo mismo. La cosemos igual. Ahora, para darle la vuelta al forro, vamos a rematar primero la parte de abajo del bajo, de las esquinas, y fijaros, descosemos un pelín primero el género de la vista y doblamos hacia arriba por el piquete que nos marca el bajo, fijaros, y tenéis que descoser primero un poquito el canto de la vista para poder hacer eso. Y ahora ya rematamos con la máquina antes de dar la vuelta al abrigo, y lo hacemos en los dos lados. Doblamos como hacia arriba por el piquete que nos marca el bajo, y en el interior dejamos la vista hacia adentro. Vale, ¿veis? Queda la vista como hacia adentro. Cortamos las esquinas. También lo hacemos en la parte del escote. Cortamos el tejido sobrante y le vamos a descoser un lado de la manga por la parte de abajo para poder darle la vuelta. Si no os lo habéis dejado sin coser, como ha sido en mi caso, pues la descosemos. También se la podéis dar la vuelta por el costado si queréis. Y ahora vamos tirando del abrigo hacia afuera para darle la vuelta.
Una vez que hemos dado la vuelta al abrigo, ahora cerramos con un punto el hueco que hemos dejado, hemos descosido para dar la vuelta al abrigo hacia el lado del derecho. Y ya para terminar, le planchamos muy bien todos los cantos alrededor. Y por último, le vamos a poner unos broches. Yo en este caso le he puesto un automático en la parte de arriba, pero podéis ponerle si queréis botones y ojales, y aparte de uno le podéis poner también más. Yo le he puesto uno para cerrarlo solamente arriba, pero si queréis ponerle unos botones forrados o cualquier tipo de botón que os guste, pues también queda bonito. Y ya tenemos nuestro abriguito terminado. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.